Noticias de última hora, preste mucha atención. Juicio político de Diana Salazar se podrá tramitar en la Asamblea Nacional luego de resolver el de la ministra Mónica Palencia. La solicitud de la fiscal de que se reactive el juicio político en su contra se conocerá cuando el legislativo culmine su receso, el próximo 2 de septiembre. Una vez que culmine el receso de la Asamblea Nacional, el próximo 2 de septiembre, su titular, Henry Kronfle, convocará al Consejo de Administración Legislativa, CAL, para conocer y resolver sobre la solicitud de la fiscal Diana Salazar de que se reactive el juicio político en su contra, el cual se había suspendido, también por pedido suyo, a causa de su embarazo de alto riesgo. El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, manifestó este martes, 20 de agosto, que al ser un proceso suspendido lo que corresponderá es tratarlo luego de los juicios políticos unificados a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, ya que solo se puede tratar uno a la vez, según lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muñoz adelantó también que hasta antes de que Kronfle se inscriba como candidato a la presidencia de la República seguirá en funciones, pero cuando esto ocurra deberá presentar su renuncia. Además señaló que este no sería el caso para Viviana Veloz, primera vicepresidenta del Parlamento, quien asumirá la presidencia cuando Kronfle se candidatice y, para cuando empiece la campaña electoral, en la que buscará reelegirse como asambleísta de la Revolución Ciudadana, solo deberá presentar una licencia. En caso de que Kronfle ya se inscriba como presidenciable, lo más probable es que este juicio ya recaiga en Veloz, cuando presida el Parlamento y tenga que desarrollar la votación en la que se decida si se recomienda el juicio político o el archivo de la causa. La inscripción de las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral arrancará el 13 de septiembre y se cerrará el 2 de octubre. Cuando la asambleísta Veloz asuma la presidencia de la Asamblea Nacional, será el Pleno el que decida quién ocupará el cargo de primer vicepresidente, y cuando Veloz se tenga que ausentar por el tema de su candidatura, será ese vicepresidente quien asuma la presidencia. Lo mismo ocurrirá si se ausentan otros miembros del CAL y el Pleno tendrá que nombrar a nuevas autoridades. El CAL no puede quedarse sin representación y sin trabajo, indicó. Sobre el juicio de Salazar, Muñoz explicó también que este aún no ha sido conocido y sustanciado por la Comisión de Fiscalización y que la mesa legislativa deberá sustanciarlo desde el inicio, desde la contestación, pruebas y dando todo el tiempo del derecho a la legítima defensa que tiene la fiscal. En tanto, en el momento de pedir la reactivación, Salazar explicó que su pedido se argumenta en una mejoría en su estado de salud en el embarazo que atraviesa y que está lista para actuar con sus pruebas en el proceso al que denominó narcojuicio político. Por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud, y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias donde se requiere mi trabajo sin descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo en los últimos 5 años y medio. Porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos vocales, independencia judicial, metástasis, purga, plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes, indicó. Se convocará una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido. En este momento se está tratando los juicios políticos unificados. La comisión sale de ese juicio político entregando el informe o tal vez los informes de postura. Ahí puede citar para abocar al conocimiento de un nuevo juicio político. Eso será a partir, por lo bajo, del 17, el 18 de septiembre. Estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda. Calificativo que incomodó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre. En más noticias. Vicepresidenta Verónica Abad sigue hasta ahora en Israel, no se ha ido a Turquía, dice la canciller. Abad presentó, el pasado 8 de agosto, una denuncia por violencia política de género contra Daniel Noboa, Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres y Diana Jacome. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que ejerce las funciones de embajadora de Ecuador en Israel, no se ha trasladado a Turquía como se lo dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa, hace pocas semanas en atención a su queja de que su seguridad se hallaba en peligro. Así lo afirmó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en una entrevista en la estación Radio Centro, transmitida el pasado 18 de agosto. Sommerfeld dijo que, revisando todo lo que ella ha reseñado en sus informes y escuchando lo que dice en sus entrevistas de prensa respecto a los riesgos que está corriendo, Noboa emitió un decreto en el que la trasladaba a Turquía para que despache desde ese país. Pero hasta el día de hoy no se cumple. La embajadora no ha salido de Israel.
Y otro dato importante, dado que los informes eran tan escandalosos, consulté al personal diplomático de la embajada si ellos querían salir de Israel para preparar el traslado de toda la misión y por escrito me han respondido que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre de 2023, que no sienten inseguridad y que ellos se quedan ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, cuestionó la funcionaria. En esa fecha se inició el ataque de Hamás a Israel, en el que murieron más de 1.200 personas. La canciller agregó que no existe persecución política hacia Abad, sino más bien mucha tolerancia de parte de Noboa, considerando que ella se ha dedicado a desprestigiar al gobierno de Ecuador e incluso al de Israel. La segunda mandataria está distanciada del presidente desde la segunda vuelta electoral, pero no se conocen los motivos con exactitud. Ella presentó, el pasado 8 de agosto, una denuncia contra Noboa, Sommerfeld y 2 funcionarios gubernamentales más por supuesta violencia política de género, algo que todos rechazan. En más noticias. Dentro de la investigación por traición a la patria contra Rafael Correa, la Fiscalía recibe versión de la denunciante. El 11 de abril pasado, como ciudadana, Ivonne Núñez presentó la denuncia por el delito de traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa. La investigación previa por el delito de traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa continuó este lunes, 19 de agosto, con la versión de la denunciante Ivonne Núñez, actual ministra del Trabajo. La denuncia fue colocada, el 11 de abril pasado, como ciudadana y no como funcionaria pública. Núñez asegura que el exmandatario ecuatoriano y líder del movimiento Revolución Ciudadana cometió el delito de traición a la patria al emitir declaraciones de prensa a medios locales y extranjeros en las que pide sanciones para el país e incitan al pánico, luego de conocerse la detención del exvicepresidente Jorge Glass en una incursión policial en el interior de la Embajada de México, en Quito. Este hecho ocurrió el 5 de abril pasado. A más de 4 meses de denunciado el hecho, Ivonne Núñez, en su versión, habría ratificado que los dichos del sujeto investigado sobre posible guerra, que incitan y dan a entender sobre el cierre del puerto de Guayaquil, y que fomentaron además que México reprima al Ecuador no pueden ser considerados como parte de la libertad de expresión, sino que son delitos en contra del orden público. Según la denunciante, el artículo 13, literal B, del Pacto de San José refiere que la libertad de expresión asegura justamente la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o la moral pública. Núñez habría referido que las declaraciones del exmandatario se dieron en momentos en que el país se encontraba en estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, decretos ejecutivos números 110 y 111, del 8 y 9 de enero de 2024, respectivamente. Además, en la versión se habría establecido que la Corte Constitucional emitió 2 dictámenes de constitucionalidad, los cuales, anota, señalan que la adopción de medidas extraordinarias en los estados de excepción se dan para atender situaciones imprevisibles. Como denunciante, Núñez habría solicitado a la Fiscalía que se continúe con la fase de investigación y los peritajes de ley. Aún se espera que se llame al exmandatario a rendir su versión, quien se encuentra en Bélgica, país al que viajó una vez que dejó el poder a mediados de 2017. Sobre la denuncia, Correa en su cuenta personal de la red X escribió, ¿en qué manos estamos, sinvergüenzas? En más noticias. Jueza en Matapia, investigada en caso Confortable, desiste de habeas corpus, planteado contra la Fiscalía. Este miércoles la magistrada rendirá versión. Dentro del caso Confortable son investigadas de forma previa por el delito de cohecho las juezas de la Corte Nacional en Matapia y Catherine Muñoz. Pese a que se instaló a las 8:43 de este martes, 20 de agosto la audiencia en la que se iba a tratar el habeas corpus que interpuso la jueza nacional en Matapia, investigada dentro del caso Confortable, contra el fiscal general subrogante Wilson Toenga, pocos minutos después la diligencia terminó, pues la accionante desistió de continuar con la acción constitucional. La diligencia arrancó siendo declarada reservada por el juez de la Corte Nacional de Justicia Gustavo Adolfo Durango. Esto se dio por pedido de la Fiscalía General del Estado. Durango era el juez ponente del Tribunal de la Corte Nacional que revisaría la acción constitucional planteada por la magistrada de la Sala Especializada de lo Laboral contra Toenga, debido a que se había dispuesto su localización, inmovilización y traslado sin esposas a la Fiscalía para que rinda versión en el caso Confortable, el cual analiza dentro de una investigación previa el delito de cohecho. Tapia pidiendo a la Fiscalía que le fije fecha para rendir su versión, pero sin custodia policial. Según el abogado de Tapia, Edgar Córdoba, decidieron retirar el habeas corpus una vez el acto lesivo demandado fue retirado por parte de la Fiscalía el día lunes último. Según Córdoba, el deseo de su cliente es acudir a rendir su versión de forma voluntaria, sin ser coaccionada, ni ser inmovilizada, como se habría señalado en el impulso del 16 de agosto pasado. Se informó que este miércoles, 21 de agosto Tapia rendirá su versión dentro del caso Confortable.
El habeas corpus hoy retirado fue interpuesto días después de que la Fiscalía allanó las oficinas de las juezas de la Corte Nacional Caterine Muñoz y Emma Tapia, como parte de una investigación previa por delito de cohecho. Las magistradas son investigadas porque, mediante su voto de mayoría, aceptaron un habeas corpus correctivo presentado por Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la CNJ procesado en los casos de corrupción, independencia judicial y metástasis, lo que significó que él sea trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, a la conocida como Cárcel 4, en el norte de Quito. En los allanamientos del pasado viernes, 16 de agosto en la casa y el despacho de Tapia, la Fiscalía y agentes policiales levantaron varios indicios para ser periciados, entre ellos, acciones de personal que darían cuenta de la contratación del hijo de la magistrada Tapia y su posterior ascenso en el CJ, cuando Terán era presidente del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. La magistrada analizaría el presentar un pedido de error inexcusable en contra del también integrante de la Corte Nacional Pablo Loaiza, juez que autorizó el allanamiento solicitado por la Fiscalía dentro del caso Confortable. En más noticias. Mientras se suman los pedidos de nulidad del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura se resiste a tomar acciones y se mantiene a la espera de lo que diga Contraloría sobre la contratación irregular de una empresa fantasma que ejecutó las pruebas de confianza. Las irregularidades que rodean al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que pretendieron pasar desapercibidas para los vocales del Consejo de la Judicatura, son motivo suficiente ahora para que el gremio de abogados exija un borra y va de nuevo. Anabel Guerrero, vicepresidenta de los abogados de Pichincha, no ve otra salida. La nulidad total de este concurso. No existe una fase de este concurso que no esté viciada. Por eso, esa ha sido la consideración del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, que desde su inicio hasta este momento todas las fases están comprometidas, hay irregularidades y hay presunciones incluso de delitos como el delito de cohecho. A través de un manifiesto al que advierten se sumará la Federación Nacional de Abogados, se puntualizan varias exigencias que van desde declarar nulo el concurso de jueces, convocar al nuevo concurso para jueces, hacer un examen de la Contraloría General del Estado a la gestión íntegra de la Judicatura, además de implementar veedurías ciudadanas independientes. Que no sea solo la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana la que él designa. Tenemos que ir al fondo y eso significa efectivamente que se abra un nuevo concurso. Esto luego de que han pasado varios días desde que en este noticiero se revelaron detalles de una irregular y dudosa contratación a la empresa Métricas Web para la ejecución de las pruebas de confianza, y los vocales de la Judicatura apenas han reaccionado, sumándose a la preocupación. Solo suspendieron el concurso. El Movimiento Amigo y Acción Democrática Nacional aceptaron este martes sus precandidaturas, tanto de binomios presidenciales como de asambleístas. Desde el Consejo Nacional Electoral hacen un llamado a las organizaciones políticas para registrar alianzas. Gracias en estudios, así es. Las organizaciones políticas continúan aceptando sus precandidaturas para la presidencia, vicepresidencia, asambleístas y también parlamentarios andinos. Este martes fue el turno del Movimiento Amigo y también de Acción Democrática Nacional aquí en la delegación electoral de Pichincha. Esto mientras aún no se avisora una alianza a nivel nacional. Las organizaciones políticas continúan aceptando sus precandidaturas ante el organismo electoral. Este martes el Movimiento Amigo cumplió con el proceso en una de las oficinas del CNE en la capital. Iván Cueva y Cristina Reyes, quienes conforman el binomio que aspira a Carondelet, firmaron las actas. Dicen que la larga lista de candidatos les preocupa, por eso están dispuestos a conformar alianzas. Porque eso es lo que necesitamos, estar lejos de la polarización, del odio, el resentimiento, la persecución. Nosotros estamos abiertos mientras que existan procesos, mientras que existan causas comunes, compromisos por el Ecuador, donde no exista compromisos partidistas y particulares, ahí estaremos nosotros. Acción Democrática Nacional, partido del actual presidente Daniel Noboa, cumplió también con este trámite. Sus aspirantes a asambleístas llegaron hasta la delegación electoral de Pichincha, al norte de Quito. Tenemos ya nuestros candidatos, son cuadros nuevos, cuadros preparados y gente con experiencia, pero gente honrada y honesta que viene a trabajar por el país.
Son 10 los días que quedan para intentar disminuir en algo los rostros en la papeleta, por lo que desde el CNE hacen un llamado a las organizaciones políticas. Espero que en los próximos días exista este tema de alianzas. Es muy importante para el país tener menos cantidad de candidatos. Entonces esperemos que en los próximos días a ver qué pasa con las alianzas. Hasta la fecha, el organismo electoral únicamente registra alianzas provinciales. El gobierno busca contratar una barcaza adicional para enfrentar la crisis energética, así como otros procesos que permitan cubrir 700 megavatios. El viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, confirmó que el gobierno busca alquilar una nueva barcaza para enfrentar la crisis energética. Dijo que se espera tener ya los términos para la contratación hasta fines de este mes. Escuchemos. Ya estamos trabajando en los términos de referencia para poder lanzar las licitaciones a través del portal, de los cuales son 2 procesos de alquiler. Uno es una barcaza en esclusas que tenemos capacidad de inyección de hasta 200 megavatios. Eso es un proceso de alquiler. Un segundo proceso de alquiler también va a ser para turbinas en Machala, que son de 40 megavatios. Tenemos lista la infraestructura, tanto civil como eléctrica, para conectar e inyectar 2 turbinas de 20 megavatios cada una, por eso son los 40. Esos son los 2 procesos de gasto corriente. El país requiere encontrar alrededor de 700 megavatios, sin embargo todavía 500 megavatios no se conoce de dónde provendrán. Él mencionó que ya se están realizando los términos de referencia para poder encontrar los proyectos necesarios y dijo que en todo caso ya se tienen estimaciones de dónde se ubicarán. Algunos estarán en Xuxufindi, Esmeraldas, Guayaquil y la provincia de Manabí. Señaló además que pese a que el sector se encuentra en emergencia, todo se realizará a través de contratación pública para así garantizar la transparencia. Escuchemos. Sin embargo, no se lo hizo anteriormente y no se lo va a hacer ahora. Va a ser un proceso a través del portal de compras públicas regido a los tiempos y procedimientos que la emergencia determina. La situación se complica aún más para Ecuador, pues este fin de semana el Ministerio de Energía de Colombia emitió un acuerdo ministerial a través del cual limitó la exportación de energía para Ecuador. Únicamente se exportará la energía producida por termoeléctricas, lo cual podría encarecer la compra. Una vez realizados los trabajos de colocación de cadenas y anclajes, el navío de generación de electricidad de 100 megavatios finalmente se instalará este 22 de agosto frente al muelle de las Esclusas. Para su zarpe, el consultor de la firma CarPower, Nelson Jaramillo, explicó que aún están pendientes permisos de DIRNEA y la Capitanía de Puerto. Hemos tenido una reunión con Capitanía del Puerto y se ha determinado que el día de movilización va a ser el día jueves. Esto se hace con marea, por lo tanto será a las 7, 8 de la mañana, dependiendo de cuál sea la marea alta del día jueves. Una vez ubicado en el sitio de fondeo, la siguiente fase es la colocación de la línea de transmisión y para aquello Transelectric ya ha instalado 2 torres en tierra e hizo inspecciones al interior del buque. Ellos ya han visto dónde interconectar la línea de transmisión y la línea de comunicación, que es la que va a servir para que el barco informe todo el tiempo su generación al SENACE. Todo esto en un lapso que no supera los 2 días. Una vez puesto todo a punto, arranca el periodo de prueba, el mismo que correrá bajo los tiempos de SENACE. Lo que ellos van a evaluar es la carga, cómo está entrando al sistema, cómo se está comportando la subestación, cómo se está comportando la planta. Normalizado estos puntos, el barco de generación eléctrica estará listo para el despacho comercial de electricidad.